Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque nosotros estamos aquí en la Ciudad Vieja, bajo el ciclón hipohuracanado, que al final, bueno, un poco de viento hay, ¿no? Tenemos a Juan Cor en control que me dice que sí, que hay viento. Sí, hay viento y cayó un poco de lluvia, pero tampoco, digamos, usted es muy chico, Juan Cor es muy chico, pero cuando yo era chico veía a Pepe Pótamo y su grito hipohuracanado y era mucho más grande que esto que estamos viendo acá. Vamos a decir la verdad. Bueno, chistes meteorológicos aparte, amigos, arrancamos La Máquina de Pensar a las 19:02, ya lo dije, con Juan Cor en controles de emisión, y tengo aquí a un poeta, a un hombre de la casa, un colega, Luis Marcelo Pérez. ¿Cómo andás, Luis Marcelo? Buenas noches, feliz de estar aquí contigo, compartiendo esta jornada. Luis Marcelo pone su voz de locutor profesional ahí, impresionante, es uno por defecto ya. Ese agudo deseo es un libro que lo estuvimos anunciando ayer, está publicado por una editorial muy destacada en cuanto a diseño y en cuanto a selección, una editorial, diría yo, que es nueva, que es Antítesis, que la dirige Eber Benítez Pesolano, y publicaste ese agudo deseo, que de alguna forma es una especie de antología de 20 años de poesía. Sí, justamente ya se estaban acercando los 20 años de trabajo, de obra édita, y dije, bueno, puede ser una buena forma de mostrarle a los lectores, de mostrarle a aquellos interesados en la poesía, libros que ni siquiera habían tenido una distribución masiva. O que no habían sido editados acá también algunos, ¿no? Claro, también. Sí, últimamente los últimos años son la mayoría editados afuera. Exacto. Y los primeros, con una distribución en el 1995, por ejemplo, el primero. Sí, que ya sabemos que en poesía, bueno, y en narrativa también, pero sobre todo en poesía, los libros se editan una vez y, bueno, después desaparecen, ¿no? Y tirajes mínimos. Sí. Estamos hablando hace 20 años atrás. Sí. No, pero atención, peor aún. Luis Marcelo, digo, eso pasaba con Bocha Benavides, o pasaba con Rolando Fayet, o pasaba con nombres importantísimos, o Salvador Puch, por ejemplo, Becker Puch, digamos, que en su momento hubo como una política de la Biblioteca Nacional de reeditarlos, pero si no se conseguían, digo, porque pasa eso con la poesía, digamos. Sí, totalmente. Se difumina, digamos, se desaparece, la gente se queda con cada uno con un librito y chao. Y no queda ese recuerdo, esa memoria. También ahora eso se está de alguna forma compensando en parte con internet, ¿no? A veces uno, bueno, ahora tiene acceso, quiere leer, yo que sé, un libro de Amanda o algunos versos de Amanda Berenguer y puede, pero si no, la propia Amanda Berenguer, no sé si te acordás, que hizo una inversión impresionante de plata para sacar toda su obra en la constelación del navío, ¿no? Sí, aquel ladrillo. Sí, que está espectacular, ¿no? Linda edición, hermosa edición. Muy linda edición, muy bien hecho, pero digo, autoeditada por la propia Amanda, para precisamente esto que te pasa a vos también, de que no queda registro, no queda recuerdo, ¿no? De algo que pasó hace 20 años. Yo saqué alguna idea, ¿sabés? Para esta antología. Por ejemplo, cada uno de los libros, que son 6 apenas, no hay más, en cada inicio de cada presentación está la portada. Sí, me fijé. Esa idea la saqué del libro de Amanda. Sí, me acuerdo. Sí. Y aparte de si portada la primera edición, y bueno, hay una especie de facsímile ahí. Pero de todas formas, ¿están todos los libros? ¿Son los libros completos? Sí, no son los libros completos. Hay una selección de los poemas. ¿Y quién la hizo la selección? ¿Vos? Bueno, hay un trabajo colectivo que me tuvo adentro también del trabajo, pero se lo di a 3 o 4 amigos, dándole el faco de los 7 libros, y sobre ese trabajo de los 7 libros, bueno, se hicieron algunas selecciones. Yo no quité nada de lo que habían puesto estos amigos, sí sumé algunos preferidos. Sí. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Y no corregiste alguno? Sí.
Siempre hay un juego. Sí, no es impresionante eso, ¿no? Sí, siempre hay un juego, sí, y hay una sí. necesidad aparte también. Sí, sí, pero hay que frenar porque la voz, si no, con la goma de borrar también se escribe, pero, ¿no? Sí, y después ya deja de ser ese poema y bueno, y el registro de Ah, por supuesto. cuál era tu sensibilidad. Exacto, no es ¿no? no es el poeta del año 97, sino es el de ahora. Digamos. Exacto. Sí, bueno, exacto. eso pasa, sí, pasa con todo. Pero bueno, hay gente que son dos filosofías, ¿no? Yo conozco narradores también que te dicen, no, yo se lo publiqué en el 2000 y chau, es así. Y con sus errores, ese era yo en el 2000 y está. Y sin embargo hay otros como lo que se Mario Delgado Paraín que lo siguen cada vez. El que lo edita recorrige todo de nuevo. Sí, el negro es muy inquieto. Pero es una cuestión de casi de obrero, así. Exacto. En cuanto a ese agudo deseo, traté de ser lo más cuidadoso posible con el original. En cambio, por ejemplo, el libro Estado Natural, o Poesía en Estado Natural, con su primera publicación en Paraguay en el año 2005, que ese fue el libro el antes y el después, ¿no? Ese libro... Sí, bueno, ese fue editado en muchísimos lados, sí. ¿no? Déjame decirte, estuvo en el 2005 en Paraguay, la segunda edición de este libro fue editada en el 2010 en Santiago de Chile, la tercera en el 2012 en Bogotá, Colombia, la cuarta edición en Pinar del Río, en Cuba, en 2013, creo que hablamos de esto, y la quinta edición en Rimini, en Italia, en el 2014. Sí, sí, bueno, ese libro... ¿Es traducido por quién? Estado Natural. Emilio Coco, el traductor. Sí, es uno de los... ha tenido premios del Rey de España por las traducciones y ha hecho desde la literatura clásica española a estos últimos, ¿no? Desde Vargas Llosa a Saramago. Es una de las voces importantes de la traducción dentro de lo que es el continente italiano hacia lo hispánico. Pero lo que te decía es, por ejemplo, en ese libro, en Estado Natural, traté de jugar en cada edición que tuviese, y esto ya lo hablamos en otras ocasiones también, una identidad propia en cada país. Y las tapas, sí, me acuerdo. Las tapas, por supuesto. Diseño, ahora, por ejemplo, estoy viajando a Italia dentro de 2 meses a la presentación de Estado Naturale en Roma, en el Cervantes de Roma. O sea que esta del 2014 la vas a presentar ahora. Sí, lo voy a presentar ahora. Roma. Exacto. Bueno, también hay otras presentaciones. ¿Dónde está? Perdón que sea... No, es decir, la localidad, el editor y la localidad está ahí, pero la editorial es Raffaelli, que bueno, que es un poco la que oficializa la edición, ¿no? Está en el norte. Sobre uno mira la bota, está en el costado derecho, en un lugar muy característico que bueno, ahora en este viaje lo voy a conocer. Sí, cerca de Venecia, por que ejemplo. hasta ahora no, pero voy a tratar sí de conocerlo y de poner ahí la bandera nuestra. En Italia también está en Firenze, en Florencia está Marta Canfield. Ajá. No sé si no la conocés. Sí, claro. Sí, es traductora, poeta, bueno, y es catedrática de literatura hispanoamericana. Gran amiga de Jorge Arbeleche. Exactamente. Le ha traducido libros a Jorge. Y sí, la traductora de Jorge, también la traductora de Benedetti y también de Galeano tradujo. Sí. Entonces, por ejemplo, ese libro ahora, lo presentamos en Italia. Ahora, en el 2017, ese mismo libro, con algunos otros juegos distintos, diferenciales, se va a presentar y se va a publicar en Nueva York. Entonces constantemente se está reelaborando, es un libro que me permite, sí, como libro, que marque su independencia por el país en el cual se publica. Y siempre, a diferencia de la antología, ¿no? Y siempre la idea es que en la tapa esté un pintor, esté un artista plástico, ¿o no? Local, y que su obra haya sido, eso yo lo pido exclusivamente, y que haya sido justamente la obra transmitida a través de la lectura. Un libro que se publicó... que haya pintado algo a través de la lectura, ¿no? A través de la lectura, exacto. Un libro ahora que en el 2014, en el 15 estuve por aquí, Lobo Atado. Sí, Lobo Atado. Ahora hace 3 meses se presentó en Chile la edición chilena. Ahora vamos a Barcelona a presentarlo. Y uno de los juegos que también hago con el editor y los artistas es, bueno, bien, fantástico, pero las ilustraciones... No le pongo ninguna otra condición, ¿no? Condición. Lo único es que el libro esté ilustrado. Por ejemplo, el uruguayo tuvo la ilustración de un cubano, el chileno tiene la ilustración de Katrina Pennington, que es una norteamericana que está cursando Bellas Artes en Alemania. Ahora va a salir la edición
como te decía, de Barcelona, catalana. Pero no en catalán, no traducido al catalán, no, en castellano. Castellano. Sí. Ese fue otra de las discusiones también que tuvimos a nivel editorial. La ilustración del libro catalán lo hace un argentino que hizo Bellas Artes en Italia, y que tenga esa universalidad también, ese contraste de lo diferente, de lo múltiple, ¿no? Lo diverso. Y ahí tiene que ver algo, digamos, por un lado, el tema de internet, el que estés comunicado, o porque vos sos muy también un caminador. Porque Luis Marcelo Pérez anda por todos lados, ¿no? Sí. Es impresionante, ¿no? No, claro, cada vez que... Anda por Filipinas, o anda por Nueva York, o por México, por Italia, anda por distintas partes, ¿no? Sí. Por Perú, por Chile. Y cuando me meto en una ciudad, trato de caminarla, trato de gastar suela y de meterme en los centros culturales. Trato de evitar mucho lo turístico y me voy más hacia la agenda cultural. Entonces ahí sí conozco, tomo nota, datos. Acá, a nivel de libros, también ha influenciado mucho que nuestros editores también son poetas. Sí. Entonces eso es lo bueno que nosotros tenemos, que a los poetas nos editan poetas. Bueno, en este caso, Eber Benítez Pesolano, sí, es poeta y es crítico, ¿no? Tiene un libro que es muy importante sobre nada menos Marosa y Giorgio, ¿no? O sea, muy interesante, que creo que fue la tesis de doctorado allá en España, en una universidad de España, y aquí lo publicó Estuario, ¿no? Estuario lo publicó. Y hay un prefacio, hay un prólogo del propio Benítez Pesolano, donde entre otras cosas, dice que el lenguaje de Luis Marcelo Pérez tiene un punto de partida confesional e intimista, un movimiento que lo instala de inmediato en una idea de comunicación que rehuye todavía al tema del lenguaje. Ahí te plantea como que sos un poeta, es mi interpretación, ¿no? Comunicante, ¿no? Sí. Como quería Benedetti también en algunos, ¿no? Sí. Esos dicen, los que saben o entienden un poco de poesía, es lo que clasifican un poco de mi obra. Sí, o sea, como que no hay, digamos, un hermetismo, digamos, por lo cual, digamos, siempre la poesía tiene un grado de hermetismo, ¿no? Sí, sin duda, porque justamente se escribe desde la soledad, desde las pasiones encontradas o desencontradas, desde la oscuridad, y a veces uno se puede desencontrar. Pero sí, trabajo mucho el tema de la palabra. Y quiero que mi poesía le llegue a todo el mundo, que las palabras sean alcanzables por todos. No importando. Ahora me acordaba con el tema esto del temporal y demás. Sí. Años A, tal vez en la década de los 90, ¿no? Salían entrevistas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana. Y mi madre se enojaba, me decía, pero tenés que dormir o tenés... Digo, mira, quiero llegarle al ingeniero que se levanta a las 10, que escucha la información, pero también le quiero llegar al panadero y al portero que está a las 2 de la mañana en una portería o en un lugar de trabajo. Esa universalidad tiene ese objetivo, ¿no? Justamente el trabajo mucho de la palabra. También tenés un gran vínculo, digo, después, bueno, lo vamos a hablar en el segundo bloque, pero un gran vínculo con grandes poetas de distintos países, ¿no? En la contratapa veo, no me había fijado, estaba nada menos que Carlos Germán Belli, ¿no? Uno de los grandes poetas peruanos actuales, de un hombre que pasa más de 80 años. Hemos hablado con él, un tipo muy simpático, sí. Pero estamos hablando de alguien, digamos, de la generación de Manuel Escorza y de la generación de Julio Ramón Ribeiro, en fin, estamos hablando de un tipo grosso, ¿no? Grande, que dice, que escribe aquí en la contratapa, dice: además no hay que dejar esto en el tintero, la escritura como un permanente regodearse, claro está, cuando el cuerpo de la amada es fuente de inspiración, pero también al nivel del cuerpo del poema, cuando el joven escritor uruguayo escribe sus composiciones de espalda, literalmente, a la retórica tradicional, como si se solazaran la esbelta silueta de cada texto. En fin, también otro que te dice que estás de espalda, digamos, a la retórica tradicional. Yo lo entiendo también en ese punto de vista, ¿no? De esa tradición poética que en general es un poco más hermética, ¿no? Pero bueno, y bueno, está Benedetti, que también escribió unas célebres frases, que dijo que eras un joven prometedor, y bueno, sí. y este libro, esta antología termina con una entrevista a Jaime, que te hace Jaime Clara, ¿no? Con Mario, bueno, con el propio Carlos Germán, si querés lo hablamos en el segundo bloque, pero con Carlos Germán, un hecho muy cómico, divertido, por lo menos para nosotros. Gana Vargas Llosa el premio Nobel. Sí. Entonces lo llamé para saludarle y decirle, Carlos Germán, olvídate.
Entonces, claro, no se lo van a dar a vos. Silencio profundo, Sí, ¿no? sí. Y nos matamos de risa. Porque claro, él había sido nominado varias veces para Premio Nobel. Sí. Y siempre lo iban dejando para atrás. Y ahora era imposible tener a Varguitas de Premio Nobel, que fueran dos cubanos pegados, seguidos. Dos peruanos, sí. Imposible, ¿no? Sí. Hay una presentación también de Michel Boulet. Pero bueno, esto vamos a hablarlo, amigos, después de la pausa, con Luis Marcelo Pérez, que me causó gracia porque también en la entrevista que te hace Jaime Clara, obviamente ponen Jaime Clara, pone JC, y cuando habla Luis Marcelo Pérez ponen LMP, que es como yo le digo a la máquina de pensar, LMP. Amigos, después de la pausa seguimos aquí con Luis Marcelo Pérez. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para la máquina coincide el impas, conmueve este tiempo de intenso vaivén, que conduce al encuentro otra vez esta piel. Se cocina el costo de la paciencia, pies de encanto, entibia las venas en un mar de calma. Es el momento de saber bajar, de moverse bien, de hilar. Movimiento de bailarines, movimiento de bailarines, movimiento de bailarines, movimiento. El baile los encuentra dispuestos a salvarse entre los ritmos que se imponen. Movimiento de bailarines, movimiento de bailarines, pies de encanto, entibia mis venas en un mar de calma. Lucía Giudice estaba cantando Mar de Calma. Lucía Giudice y Andrés Carlos integran el dúo, es un joven dúo, Luz Desnuda, que va a abrir el encuentro que vamos a tener este viernes, amigos, en el Espacio Serratosa, para hacer el cuarto encuentro de Todos Somos Raros. Va a venir a visitarnos la escritora argentina Alejandra Sina, que va a dialogar con la escritora uruguaya Albesia Pérez. Las dos mujeres, estas dos escritoras, acaban de editar 2 libros de cuentos, uno en Buenos Aires. Hay gente que no sabe lo que hace, son 8 cuentos en torno a mujeres, pero en situaciones muy diferentes y sobre todo muy urbanas. Y Compañía, escrito por Albesia Pérez, que lo recomiendo, ya estuvo acá Albesia Pérez, que es también basado en una narradora, una chiquilina, una gurisa, pero en el campo, ¿no? En el campo, en un paisaje totalmente rural uruguayo. La charla obviamente va a girar en torno a estos libros de cuentos y en torno a la literatura también. Va a abrir el dúo Luz Desnuda y bueno, como ustedes saben, la idea es arrancar a las 19:30 horas ahí en la cafetería Margat del Espacio Serratosa, 25 de mayo 745, esquina Ciudadela, como siempre, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora. Y luego va a haber una ronda para que el público pueda hacer preguntas. Siempre tratamos que todo esto que estamos hablando dure 1:30 o 1:15, así que está todo muy pautado. Obviamente esto después va a ser grabado y va a ser pasado por la máquina de pensar, pero digamos a la semana siguiente o a la otra, no tiene fecha fija. Amigos, estamos aquí en la máquina de pensar conversando con el colega, él dirige El Mural, el programa del Mural, también un programa literario aquí en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez, pero sobre todo en la condición de poeta, ¿no?
porque lo que tiene esto también es que como periodista cultural hablas continuamente con escritores, pero es más difícil hablar de tu poesía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es ese problema también. Pasa esas cosas. Conozco la sensación. En ese agudo deseo, es un título que obviamente lo hiciste para agrupar a toda esta antología, digamos, a todo este compendio, estos 5 o 6 libros son. 6. Sí, 5, 6 o 7. Ah, son más de 6. Ah, Sí, perdón, pueden ser, no sé, pueden no los ser conté, 6. honestamente no los conté. Es cierto que están intercalados con la tapa original, ¿no? Sí. Incluso hay una tapa que hiciste vos, Sí, dibujaste vos. los primeros son míos, son tapas mías. Pero vos dibujabas, te tenías fe para pintar y dibujar. Bueno, hay edades que uno se tira al agua Sí, bueno, es cierto, es sin cierto. ver dónde está la orilla. Sí. Ah, ¿y qué te iba a decir? Y va de atrás hacia adelante, Sí, exacto. ¿no? Eso es importante, Sí, ¿no? sí, Como sí. hacía también la antología o digamos la recopilación Benedetti, ¿no? O sea, Inventario siempre empezaba por el último, era el primero y al final estaba el que había editado en primer lugar, Tipo, ¿no? cuenta regresiva. Exacto, cuenta regresiva, un poco para ir viendo hacia atrás, ¿no? Mira, vos hablabas hoy de ese agudo deseo, y como tal es un verso, más allá del nombre de este libro, Sí, lo sacaste de Antítesis Editorial, es un verso de Emilio Coco, el traductor que hablábamos hoy italiano. No es un verso tuyo. No. Pensé que era un verso tuyo. Ese agudo deseo estaba. Con Emilio Coco nos encontramos en un encuentro de escritores hace muchos años en Paraguay. Me pasó, como siempre hacemos, nos intercambiamos libros. Sí, figuritas. Y tal, exacto. Y en eso me quedé leyendo uno de sus textos y ese agudo deseo. Y me quedé en silencio pensando, mirando el cielo. Y ese es el libro de la antología. Claro, ese agudo deseo tiene que ser el nombre del libro de la antología. No. Encierra montones de cosas. Toda esta antología tiene un epígrafe de nada menos de Antonio Machado, que me llamó la atención, digo, no porque sea de Machado y no porque vos no tengas también, digamos, un perfil también o una afinidad con Machado, sino que me llamó la atención porque es el verso también que elige Circe Maya. ¿Así? El epígrafe se llama Ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Palabra en el tiempo, digamos, toda la poética de Circe Maya es eso, es que es palabra en el tiempo. No, obviamente la poesía es palabra en el tiempo también, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención, digo, ¿no? ¿Y lo tienen en algún libro publicado? Mirá, creo que es el primer libro, En el tiempo, creo que se llama, ¿no? Para un poquito, ahora no quiero decir nada que esté mal, pero sí, estoy convencido que es así. A ver, libros. Pero nada, es simplemente ya está escrito. El primero se llama En el tiempo, digamos. Ella tiene uno cuando a los 11 años, 12 se publicó El padre, que era Plumita, que ya aborrece ese libro, y su primer libro se llama En el tiempo y tiene que ver con este verso, palabra en el tiempo, y de alguna forma ese título, digamos, define toda su estética, toda su poesía. En este caso, digamos, hay una afinidad. Vos también estás declarando una afinidad con Machado, ¿no? Digo, por el tema de la comunicación también. Sí. Bueno, digo, uno quiere, ¿no? Sí. No, Machado... Uno quiere apostar a lo alto, ¿no? No apostemos a lo alto, que no lleguemos nunca. Machado es un poeta que siempre me ha llamado la atención. Esa generación es impresionante, Machado es impresionante. Sí, es impresionante. Y es multicolor y amplio. Uno siempre descubre, siempre que se pone a leer un poema o un libro de Machado, está descubriendo siempre imágenes nuevas. Es fantástico. Y lo quise dentro de esto que para mí era como ese vientre común de la obra de 20 años de trabajo, quise también homenajearlo a él. Me quise hacer ese homenaje, o le quise también transmitir a él ese homenaje y dejarlo acá impreso, ¿no? Ahora, en el primer libro, el epígrafe es de Walt Whitman, que es otra cosa y que es un tipo, digamos, un poeta vitalista, ¿no? Enérgico, ¿no? Me canto y me celebro a mí mismo, y lo que digo de mí, lo digo de ti, ¿no? Sí. Es un famosísimo verso de Walt Whitman, me canto y me celebro a mí mismo. Sí, justamente el libro es Lobo Atado. Y también era un homenaje a la amada, a la cual le estaba dedicando estos poemas, estos textos, y también, bueno, un poco esa biblioteca abierta. La profesión nuestra es una profesión en la cual tenemos muchos libros sobre nuestra mesa todos los días. Sí.
que también después hay que seleccionar para después entrevistar convocar a los que vamos a entrevistar. Y uno lee mucho y se te filtra mucha cosa. Sí, de acuerdo. Se te filtra de todos lados, ¿no? O sea, exacto. O sea, no solo de los libros, ¿no? La poesía no surge solo de los libros, exacto. obviamente, ¿no? Surge de la vida. Me sorprendió, me llamó la atención, yo no sabía que eras tan amigo de Ricardo Prieto. Sí. Hiciste un requiem, una especie de requiem de Ricardo Prieto, que te pediría que lo leyeras, incluso porque me pareció muy... Me gustó. Está en la página 35. En la presentación del libro, que lo hicimos en el Centro Cultural de España, participaron distintos actores de las tablas. Participó Walter Rey, Fernando Dianesi, Claudia Rossi, Álvaro Auchaín. Caramba, estoy dejando algunos. Sí, había muchos. Sí, Fernando Amaral, Restucia, no sé, era un vagón de gente. Y Fernando Ulivi en la musicalización. Y este poema, puntualmente, elegí a Walter Rey para que lo leyera. Porque con Walter, si bien con Claudia Rossi, el dramaturgo, poeta, novelista Ricardo Prieto había tenido una amistad de muchos años, de compartir las tertulias y mucha lectura y demás, con Walter, personalmente, Ricardo, habían sido compañeros de liceo. Entonces, sí, muchísimas anécdotas de época, ¿no? Entonces, justamente le dije, Ricardo, Prieto ha muerto, quiero que lo leas vos, porque le vas a meter la energía que me parece que merece justamente este homenaje a este gran hombre, a este gran escritor olvidado. Sí, que no suena mucho. Que estamos, yo siempre que se me abre un micrófono en el programa o fuera de mi programa, trato justamente de llamar conciencia a todos. Hace muchos años Salcedo y su esposa me llamaron pensando que yo era el que tenía la propiedad intelectual de la obra. Y hablando con Miguel Ángel Campodónico y con otra gente Alejandro más, Michelena también era Michelena. Sí, claro, amigo, claro, de boliche y muchas historias. Hablando con Alejandro Campodónico y otros del ambiente, llegamos a la deducción. Aquellos que tengan ganas de hacer una obra Ricardo Prieto, que la hagan, que hagan una cuenta bancaria, Banco República o el banco que se quiera, y que se vaya depositando el derecho de autor. Mañana si aparece alguien, el dinero está ahí, pero no se muere un autor, un intérprete, una creación, en el volumen y la importancia del universalismo que tenía Ricardo Prieto para su obra, ¿no? Que yo soy de los defensores, yo digo Florencio Sánchez, Ricardo Prieto. Porque ese también era poeta y también era narrador, ¿no? Tenía esa novela de Amados y Perversos. Yo le publiqué un libro de poesía en la editorial, en AG Ediciones, y después estábamos con Amados y Perversos para publicárselo y me llamó y me dijo, mira, Alfaguara me lo pidió. Sí, me acuerdo. ¿Me lo permitís publicar? Y digo, por supuesto. Claro. ¿Cómo te voy a sacar esa satisfacción? Hacía 10 años que no le publicaba a Alfaguara un texto y le dije, sí, adelante, a publicarlo, ¿no? Ricardo fue el padrino de mi matrimonio, por ejemplo. Yo me casé con una filipina. Y los filipinos tienen una cultura muy norteamericana, muy de ese cultivo de en la ceremonia habla el padre de la novia y después habla el padre del novio. De los discursos, de los discursos y tal. Y el que habló ese discurso como padrino fue Ricardo Prieto en una época difícil donde. Pero acá te casaste acá en Uruguay. Sí. En el Castillo Pitamiglio. Y en la ceremonia Ricardo los días previos estaba un poco con dudas. Él ya estaba con la enfermedad, ya estaba con la terapia y perdiendo cabellera, pelo y un poco de energía, y tenía algunas dudas y hizo silencio como él acostumbró también en su época, en sus últimos meses, que después le apareció la muerte y se lo llevó físicamente, porque su energía está acá. Y él desapareció, hizo silencio y me llamó unas horas antes y me dijo, voy a estar ahí. Mirá. Con esa voz que él tenía, clásica, muy afirmativa. Entonces, para mí fue como ese padre que se me fue muy tempranamente a los 6-7 años. No sabía que estaba tan vinculado. Ricardo cumplió una Sí, a mí el poema me llamó mucho la atención. Si querés lo leemos. Sí, ya no hay salvo que te salve, tierra bajo tu polvo, encofrado epitafio, sin rosas, ni cruces, ni espejos,
que consuelen tu fatigosa resistencia inconclusa. Sombras cruzan entre las gárgolas, entre aquella decaída cortina, ventana semiabierta, sillón de refugio, estación de sacrificio, día de todos los muertos. Levántate, a pasos de tus pasos, donde no arde tu silencio, porque tu boca grita como el primer día. Ricardo Prieto ha muerto, se llama este poema. La verdad que está, me gustó mucho. Te felicito, Luis Marcelo Pérez. Hay, obviamente, digamos, hay mucho más. En general, la temática que abordás, eso lo dice también Eber Benítez, ¿no? Está más dedicado también a la soledad y al amor, ¿no? Al amor y al erotismo. Sí, sí. No necesariamente, aunque también hay tópicos como la muerte, también lo mencionan. Mis grandes compañeras. Sí, son mis grandes compañeras. Y hay una pregunta, porque me llamó la atención. Las que quiera, compañera. Que en este viaje desde el último libro hacia el primero, sí, ¿no? En el último libro, tus poemas son súper concisos, de 4 versos, y cuando vamos hacia el fondo, ¿no? Allá eran poemas largos. ¿Sos consciente de eso? Sí, soy consciente. De que se fue como algo como que se fue. Y es todo un trabajo, es toda una búsqueda, y es todo justamente lo que hablamos hoy al inicio de este encuentro. Uno trato en lo personal, ¿no? En primera persona, trabajo mucho la palabra y me gusta, y uno de los grandes consejos de Ricardo era cepillar. Hay que cepillar la obra, ¿no? Y un sustantivo además se estropea y embroma y ensucia, y entonces cuido mucho justamente que la palabra sea medida y que entre justo. Es un reloj, viste, muy suizo, ¿no? Tiene que entrar ahí esa palabra. Sí, pero estamos hablando por eso de poemas de 4 versos, ¿no? O sea, no voy a decir que son haiku ni mucho menos, pero estamos hablando de algo muy decantado, ¿no? Que se fue como achicando, ¿no? Fue de alguna forma precisando, ¿no? Sí, es una búsqueda justamente, donde también en los tiempos que vivimos me parece que si uno pone algún texto más extenso y con más contenido en la mirada, en lo personal, no sé, ya de por sí la poesía tiene su círculo, tiene su número de lectores. Hay que atrapar más al lector que lee novela o cuento, sobre todo en estas latitudes. Sí, pero hay que dejar que lea algo. Hay que dejar que se pongan a leer, ¿no? No, pero vos que has viajado mucho, digamos, no en todos lados la poesía tiene, digamos, esta aparentemente escasa, esta escasa recepción que parece que tener acá en Uruguay, digamos, ¿no? O sea, en Colombia me han hablado, digamos, y he visto, digamos, hay festivales donde va 3.000 personas a escuchar a un poeta. O 7.000. O 7.000, sí, lo he visto, digamos, ¿no? Eso es una cosa que creo que no lo hacemos nosotros aquí porque por una cuestión de prejuicio, creo que se podría hacer. Sí, yo creo que sí. se puede leer ante 200 personas, 300 personas, y creo que no es tan imposible la poesía, ¿no? O sea, hay un cierto prejuicio. No, y justamente la poesía es un instrumento palpable, llegable al lector. Sí. Y crea una comunión. Yo creo que se podría hacer un armado de. El año pasado se hizo el Festival de Poesía en Perú, en Lima. El Festival Internacional de Poesía de Lima. Sí. Renato Sandoval fue el constructor. Sí, el constructor, y Arbeleche le dieron un premio hace un par de años. Exacto, y él justamente tiene una propuesta muy interesante, la de hacer estos encuentros de poesía en los estadios de fútbol. Y un día asignarlo entre los distintos integrantes de esta comunidad, sea Uruguay, sea Perú, Argentina, Chile y algún que otro país más, hacerlo el mismo día en el estadio, en los estadios. Estamos trabajando en esa idea. Impresionante. Bueno, me parece bien, Luis Marcelo, porque a mí sostengo, pero parece que lo sostengo yo solo, pero no creo, ¿no? Digamos, es que la poesía podría, digamos, con la cantidad de poetas y la calidad que hay en Uruguay, se podría haber, y un país de cercanías como es el nuestro, podría haber mucha más poesía en los liceos, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado organizar en un momento Un Solo País, en otros lados en el 2005, en otros lados, y ver salones enteros, digamos, de salones de actos con 100 gurises, con 200 gurises, que fueron voluntariamente y a escuchar poesía. No, pero me pasa lo he visto en Coronel Oviedo. Lo he visto en Melo, lo vi en Paysandú.
en Coronel Oviedo, estamos a 200 kilómetros de Asunción. Lo viví, me pasó, por ejemplo, con el caso de Valparaíso en Santiago, en Chile, perdón, donde fuimos a presentar el libro, donde fuimos a conversar en distintos ámbitos universitarios y demás, en encuentros de escritores y en ferias de libros donde no es temático, es abierto, sí, y donde se te llenan de 300 chiquilines la sala. Coronel Oviedo, a 200 kilómetros de Asunción, donde están disponibles, están sus cabezas. Vos estás muy vinculado abiertos también a Paraguay, que es un país que está cerca nuestro, y no sé por qué no tenemos, no sé, no, digamos, somos muy provincianos en ese sentido, pero con Paraguay parece que no tuviéramos nada que ver, ¿no? Y miramos más hacia afuera, ¿no? Siempre. No, pero pero Argentina miramos, Brasil algo por acá. Yo fui a Chile y en Chile sé que los chilenos miran mucho a Uruguay, increíblemente nosotros no lo miramos, pero ellos sí pasan, porque vienen a Buenos Aires, de Buenos Aires pasan a Colonia, o Buenos Aires pasan a Punta del Este, todos conocen, sí, ¿no? O sea, me sorprendió, nosotros no conocemos Chile, pero ellos sí nos conocen mucho a Uruguay, y digamos, hay un cierto interés. Ahora, con Paraguay creo que es casi mutuo, ¿no? O sea, porque los paraguayos tampoco, no sé, están muy interesados en Uruguay. Mirá, te diría, hay referencias. No, referencias, hay nombres, sí, culturales, sí. Hay instituciones puntuales a nivel de creadores como tal, que ya saben y conocen como en todas partes. Sí. Bueno, yo me refería, digamos, a esa, digamos. Pero no, falta trabajo. Yo creo que eso también lo hace un Ministerio de Cultura más activo, una embajada y una cancillería donde justamente sea ese pulmón, ese micrófono amplificado que nos transmita hacia esas culturas. Sí, bueno, el tema cultural a través de relaciones exteriores. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa seguimos aquí con Luis Marcelo Pérez, y ahí te voy a preguntar, bueno, a ver, que ya que conoces tanto, porque sé que conoces Paraguay, ¿cómo nos ven desde allá? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta, narrador, ensayista, periodista. Es el hombre que conduce el mural desde hace muchísimos años, más de 15 años, ¿no? 18. Porque en un momento celebraste los 15, entonces yo sé que es más de 15 años. Claro. Luis Marcelo Pérez, en torno a este libro que se llama Ese agudo deseo, que es una especie de compendio, ¿no?, de todos los libros anteriores de 20 años de trayectoria poética de Luis Marcelo Pérez. Ahí también, digamos, fuiste a veces encontrando hombres o nombres muy importantes. Yo confieso que no había visto que conociste a Volodya Teitelbaum, por ejemplo, ¿no? Sí, el gran poeta chileno, ¿no? Un encanto de persona. Un encanto. Y las referencias, las más grandes referencias con Volodya Teitelbaum, humilde, sencillo. Bueno, lo que tienen los grandes, como hablábamos fuera de micrófono, el grande tiene esa cosa de sencillez y humildad, cosa que me transmitió también y me supo transmitir Mario Benedetti, ¿no? Bueno, Benedetti es increíble porque fue el primer escritor que conocí yo. Lo conocí en Mallorca, yo era bastante joven y él estaba en su exilio, y lo primero que me sorprendí, creo que me habían cantado los olimareños, esas cosas que se juntaban los uruguayos, es esa humildad, esa modestia, ese bajo perfil, ¿no? Esa llaneza para hablar, ¿no? Esa franqueza, me sorprendió muchísimo. Sí. ¿No? Después supe que no eran todos los escritores así. Claro. Que eso no era lo común, ¿no? Pero es sorprendente. También tuviste vínculo con Luis Pérez Aguirre. Sí, con Perico. Sí, fue una cosa magnífica. Imagínate, para un joven de 16 o 18 años, yo había escrito un libro que se llamaba Mujer, Sociedad y Política. La portada se la dice, es una imagen de mi madre, en homenaje a esa gran luchadora que había tenido el papel de padre y madre. Claro. En mi vida, ¿no? Y le llevo el libro a Perico, y Perico me llama, me dice, pasa cuando tú quieras. Estaban ahí en la calle, cerca donde era Codique, en el Prado, Grito de Asensio y Suárez, en la biblioteca de los jesuitas. Pasa cuando quieras por aquí, que tengo un texto del material que me alcanzaste. Pero quiero decirte que me impactó tu transgresión. Eres un transgresor.
para los 16 o 18 años. Sí. Que te digan eso. Sí, es miel para los oídos. Pero caminaba con el pecho al aire por las calles, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay la inseguridad, digamos, del exponerse, ¿no? La primera exposición. Sí. Y un contacto y una calidez también, un afecto. Yo lo llamaba a cualquier hora y siempre me atendía. No él, el teléfono. No sabía que era tan lector de poesía, ¿no? O sea, en este caso no era un libro de poesía, era un ensayo. Era ensayo. Pero de la misma forma. Y claro, no atendía el teléfono porque el local donde él estaba, la chacra, lo atendían los chiquilines que estaban ahí cercano al... Claro. A diferencia de Mario, que vos a Mario lo llamabas. Lo atendía él, sí. No en los últimos años, porque ahí ya estaba su asistente Ariel y demás. Sí. Pero no estando Ariel, era él el que levantaba el teléfono. Exactamente. Inmediatamente. Exactamente. Como Donato Raciati. Sí, exactamente. Vos llamabas a Donato a su casa y si no te respondía la contestadora que hablaba en nipón, por sus contratos musicales en Asia, eras Donato que te atendía. Sí. Benetti, incluso me acuerdo que en el 89 le pedí una entrevista que le estaban pegando por todas fotos, ¿no? Le estaban pegando fuerte en todos lados y él no daba entrevistas en Uruguay y me dijo, no, yo quiero estar callado frente a todo esto que está pasando. Y le digo, pero es para mi debut, le dije yo, para salir. Y vos sabés que me dijo, es tu debut. Dice, bueno. Y que hizo un silencio y dijo, bueno, entonces sí. Dice. Cuando él me entrega el material que forma parte a modo de prólogo de uno de los libros, sí. Él dice esas cosas que vos decías hoy al comienzo, ¿no? Joven prometedor de Latinoamérica y yo qué sé. Entonces lo leo y lo miro y le digo, estamos en el living de su apartamento. Luz había salido a hacer unos mandados con su chismosa y nos dejó solos. Entonces me lo entrega y le digo, pero Mario, mirá las cosas que uno a veces dice, ¿no? Como te decía hoy, uno cuando es adolescente o más joven se tira al agua sin medir la altura, ¿no? Le digo, Mario, ¿no te parece demasiado esto? Claro. Hace un silencio, baja sus lentes, me dice, ¿y te parece si yo pensara eso, hubiera firmado? Mirá. Sí, no, era muy consciente, me en ese puse, sentido, muy claramente. Tuve violeta, todos los colores. Durante un tiempo estuvo enojado conmigo. Mirá, sí, no le gustó, mirá, esa precisión, pero muy puntilloso en ese sentido también. ¿Y qué te iba a decir? Y te hice una pregunta en el bloque anterior, el tema de Paraguay. ¿Cómo es? Vos decís que ha cambiado mucho Paraguay, ¿cómo serían los vínculos con Paraguay? ¿Vos te parece que hay avidez? Digo, yo hace un año y pico, una película, 7 cajas, no sé si la viste, extraordinaria, muy buena película. Que podría ser en un mercado de Asunción o de Manila, o de Uruguay. Bueno, esa película podía haberse hecho perfectamente en Uruguay, pero aquí no hemos hecho cine de género, digamos. No, hasta ahora el cine nuestro, a veces como la literatura, viste, como que quiere ser más trascendente o quiere ser más, está bien, digamos, ¿no? Pero tiene que haber de todo, ¿no? Este paraguayo, 7 cajas, estaba dedicado a hacer un thriller, a lo Tarantino, y lo lograron, o a lo Guy Ritchie, y lo lograron. Muy logrado. Muy bien logrado. Y aparte diciendo otras cosas de lo socioeconómico, también haciendo un discurso crítico socioeconómico, ¿no? Mira, con Paraguay tengo un lazo de comienzos de los años, fines de los 90. De cercanía, uno de los encuentros, yo estaba... Mira, estaba de ministro, caramba, tengo una mala memoria para los nombres. ¿Pero qué estamos hablando? ¿El 2000, hace 15 años, 2003, 2005, 2006? Un poquito antes, pero... 2000. ¿No en los 90? Fines de los 90 y los 2000. Entonces, la cercanía a esto de la literatura, el participar en distintos encuentros... yo tenía un trabajo más puntual tal vez en aquella época con la propia Cámara del Libro y convocamos a algunos autores, escritores de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de la CEP, a participar en la Feria del Libro de Montevideo. Después de allí surgió Sin Fronteras 1 y medio, una antología de jóvenes poetas uruguayos paraguayos. ¿Qué más? Y en ese transcurso de ir y venir después... Entonces fuiste varias veces, ibas y venías. En uno de los encuentros... Porque aparte, perdón, digo, mi ignorancia total, digo, si uno va en avión de acá a Montevideo a Asunción, ¿hay avión? Sí. ¿Y cuánto demora? No, y estamos hablando de 1.500 kilómetros, Río Janeiro. Es poquísimo, no es nada. En una Roabastos, en un encuentro de escritores, me dice, mira, estoy por conformar un encuentro de escritores dentro de un par de meses... aquí en Asunción y yo te estoy invitando de forma informal
Pero ahora con esto del Mercosur se va a hacer una reunión acá de directores de cultura y quiero entregárselo personalmente directamente al director de cultura la convocatoria. Pero quiero que tú vengas. Bien, pasaron las semanas, pasaban los meses, se acercaba la fecha del encuentro y no había noticias, no había novedades. Problemas administrativos, problemas tal vez de algunos intereses puntuales particulares de alguien que tenía ganas de solamente participar él. No le había llegado la forma. El informe la solicitud era que podían ir hasta 10 escritores. Uruguayos. El asunto fue que la persona que se había adueñado del tema no fue. Tampoco fueron otros 9 y terminé siendo yo. El único. Tú sabes que en el Congreso querían fusilar al uruguayo que hizo todo este tranco y bueno, por suerte, por una gestión diplomática interesante que hicimos durante los 4 días del encuentro, pudimos aliviar las aguas, ¿no? Pero los paraguayos, los guaraníes querían comerse algún oriental. Qué locura. Y bueno, y después año tras año vinculado con la propia Cámara del Libro de Paraguay. En el 2005 después me publica Servilibro, Vidalia Sánchez, un libro, mi primer libro, publicado en el exterior. En el 2005. Como Poesía en Estado Natural. Libro que a partir de ese, que he tenido mucha suerte, todos los libros que saco al exterior, pasa primero por la lectura de Vidalia Sánchez, aunque no me lo publique. ¿Quién es, perdón, porque no la conozco? Y es la dueña de la editorial Servilibro. De Perú, de Paraguay. De Paraguay, que es una de las que se enfrenta a todo lo que es el trabajo editorial fuerte, organizando ferias del libro, llevando al interior del Paraguay, el último rincón del Chaco, los libros, y es una editorial. ¿Y qué te iba a decir? Ellos tienen, digamos, la poesía, ves que tiene, digo, no va a tener la fuerza que puede tener en Colombia, me imagino yo, porque no hay mucho. Claro, la fuerza de Colombia no. Como Colombia no. Exacto, hay, ¿no? Como Medellín, como Bogotá. Medellín, no tiene esa fuerza. Pero sí la tiene. Y hay otra cosa. Pero atención, hace poco Andrés Echeverría fue a Granada, Nicaragua, y vi también, y había 500 personas frente a la catedral escuchando a poetas, ¿no? Sí, Centroamérica. Es una cosa sorprendente, una especie hasta como de pequeño carnaval, digamos, procesión, no sé qué, donde iba gente con los invitados, digamos, ¿no? Sí. Paraguay lo que tiene también, ¿sabes qué es? Una gran disponibilidad a nivel administración, a nivel de Estado, es política de Estado. Ah, sí. Apoyan la cultura. Sí, y no es política de gobiernos que cada 5 años van y vienen. Es política nacional. Entonces, sí en la publicación de libros, sí en la publicación de discos, a nivel de las películas. Digo, hay toda una estructura armada dentro de las carencias propias que tiene el Paraguay. Bastante bien le va. Porque han logrado con gran éxito. Sí, digo, y con todos los problemas que tienen a nivel institucional, político. Ahora el ABC... Pablo, el ABC ahora viene publicando el diario ABC, que vendría a ser como un símil del país acá. Sí, lo conozco. Sí, está publicando todos los meses un autor distinto. Y estamos hablando de miles de libros de ese autor. Sí. Que muchos son desconocidos. De autores paraguayos. Paraguayos. Mirá vos. Impresionante. Bueno, digo, Luis Marcelo Pérez, uno habla y, bueno, me interesaba esto de Paraguay en concreto porque no solemos saber muchos vínculos, digamos, ¿no? Lo mismo que con el norte de Argentina, digamos, ni que hablar con Bolivia. Yo he hablado, pero con todos esos ya he hablado con escritores, pero creo que con paraguayos no sé por qué razón. No. Y después se han adueñado el tema de Barreiros Aguiar, Rubén Barreiros Aguiar. Poeta, ensayista, docente, en épocas de la dictadura paraguaya, lo metieron preso, se juntaron más de 3.000 firmas en el mundo, los intelectuales que te imagines, apoyando la liberación de él. Él se exilia, se va para París, termina siendo embajador en París, en Francia. El gobierno francés le termina dando el castillo más importante en las costas del río. Rubén Barreiro se llama. Barreiros Aguiar. Exacto. Acá tiene un libro publicado en los 80, Trilce,
Ojo por diente, o diente por ojo, que se lo publicó en los 80, libro que había sido premiado por Casa de las Américas también por esa altura, por esa fecha. Pero un gran poeta y ahora lamentablemente fallecido, ¿no? Luis Marcelo Pérez, bueno, gracias por estar acá, felicitaciones por ese agudo deseo, ya lo dije, ¿no? Por Editorial Antítesis, una de las cosas que me gusta mucho, por lo menos, es que son muy elegantes también sus diseños, sí, ¿no? me encanta. La diseñadora es muy buena. Muy prolijo. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Están todas las librerías, así que aquellos interesados. Es importante, es un dato importante. ¿Sí? Gracias a vos. Amigos, mañana vamos a seguir conversando de poesía y vamos a bueno. Muy prolijo. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Están todas las librerías, así que aquellos interesados. Es importante, es un dato importante. ¿Sí? Gracias a vos. Amigos, mañana vamos a seguir conversando de poesía y vamos a conversar con otro compañero de la radio, no sé, se juntaron esta semana, el poeta y el periodista Eduardo Nogareda, que está en Emisora del Sur con su Truco de la Serpiente, va a venir para hablar de su último libro de poemas que se llama Acá no es y que está editado por Yaguru. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.